Hay algo profundamente misterioso en una mujer que camina sola, no por abandono, sino por diseño divino. Mientras el mundo la observa con lástima, el cielo la contempla con admiración, porque Dios no está castigándola, la está preparando. Hay algo profundamente misterioso en una mujer que camina sola, no por abandono, sino por diseño divino. Mientras el mundo la observa con lástima, el cielo la contempla con admiración, porque Dios no está castigándola, la está preparando. Permíteme compartir contigo una verdad que transformará tu perspectiva sobre la soledad. C.S. Lewis escribió en una ocasión que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Y quizás, en este momento de tu vida estás experimentando ese grito divino, no como condena, sino como llamado. Mira a tu alrededor, observa tu vida tal como está ahora, las sillas vacías en tu mesa, los teléfonos que ya no suenan, las amistades que se desvanecieron como niebla en la mañana, y te preguntas con el corazón apretado, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué te quedaste sola? ¿Por qué Dios permitió que todos se alejaran? Pero permíteme decirte algo que cambiará tu forma de ver esto. Lo que percibes como pérdida, Dios lo diseñó como liberación. Lo que experimentas como soledad, Él lo orquestó como santidad. Porque hay temporadas en la vida donde Dios no está quitando personas de tu camino. Está quitando distracciones de tu destino. Piénsalo bien. Cada persona que se fue llevó consigo algo. Algunos se llevaron tu paz, otros tu enfoque. Hubo quienes te robaban energía cada vez que conversaban contigo. Existieron aquellos cuya presencia te alejaba sutilmente de tu propósito, de tu llamado, de aquello para lo cual fuiste creada. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor implacable, decidió que ya era suficiente. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate en esas palabras. Despojémonos de todo peso. No dice de todo pecado únicamente. Dice de todo peso. Y a veces, las personas son ese peso. No porque sean malas, no necesariamente porque te hayan traicionado, sino porque su presencia en tu vida ya cumplió su propósito. Dios usa personas para temporadas específicas, y cuando esa temporada termina, Él tiene la valentía de hacer lo que tú no te atreves. Cerrar capítulos, terminar ciclos, eliminar lo que ya no sirve para donde te está llevando. C.S. Lewis también dijo algo profundo sobre la soledad. Explicó que llegamos a conocer mejor a alguien en una hora de juego sincero que en años de conversación superficial. Y quizás, solo quizás, Dios está eliminando todas esas conversaciones superficiales para que finalmente puedas tener ese juego sincero con Él, esa intimidad profunda que se perdió entre el ruido de tantas voces. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. La multitud aplaude tu éxito, pero solo Dios sostiene tu proceso. La gente celebra tus victorias, pero únicamente el Señor camina contigo en el valle. Y hay valles tan oscuros, tan profundos, tan personales, que Dios no puede permitir que otros te acompañen allí, porque la transformación que Él planea para ti requiere que estés completamente a solas con Él. Recuerda a Elías, aquel poderoso profeta que enfrentó a 450 profetas de Baal, que hizo descender fuego del cielo, que cerró los cielos para que no lloviera, un hombre rodeado de señales, milagros y manifestaciones divinas. Y sin embargo, después de su mayor victoria, Dios lo envió al desierto, solo, alimentado por cuervos, apartado de todos. ¿Por qué? Porque había lecciones que Elías solo podía aprender en la soledad. En Primera de Reyes 19, versículo 11 y 12 leemos, «Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo delicado y apacible». ¿Captas la imagen? Dios no estaba en el espectáculo, no estaba en el ruido, estaba en el susurro. Pero Elías
solo pudo escuchar ese susurro cuando todo lo demás fue removido, cuando el terremoto cesó, cuando el fuego se apagó, cuando el viento se calmó, en el silencio, en la soledad. Y tú, querida alma que me escuchas, estás en esa cueva ahora, no porque Dios te haya abandonado, sino porque te está invitando a escuchar su voz como nunca antes, sin interferencias, sin distracciones, sin el ruido ensordecedor de opiniones, expectativas y voces que no son la suya. Mira tu soledad de nuevo, pero esta vez con ojos diferentes. No la veas como castigo, sino como consagración, no como rechazo, sino como selección divina, porque Dios no elimina personas de tu vida al azar. Él es intencional, estratégico. Y si Él está vaciando tu círculo, es porque está preparando un espacio para algo mucho más grande. Tal vez estás caminando sola porque Dios está abriendo un camino que nadie más puede ver todavía. Quizás estás en silencio porque Él está afinando tu oído para escuchar instrucciones que la multitud ahogaría. Posiblemente estás apartada porque la misión que Él te encomendará es tan específica, tan única, tan poderosa, que necesitas estar completamente sintonizada con su voz. Y aquí viene algo hermoso. Cuando caminas sola con Dios, nunca estás verdaderamente sola. Jesús mismo lo dijo en Juan 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si el mismo Hijo de Dios encontró suficiencia en la presencia del Padre durante su soledad, ¿cuánto más nosotros deberíamos encontrar plenitud en esos momentos apartados con Él? Entonces, deja de resistir este proceso. Deja de llorar por las personas que se fueron. Deja de intentar llenar el vacío con conexiones forzadas o amistades superficiales. Porque Dios está haciendo espacio, está limpiando la casa, está preparando el terreno para plantar semillas que producirán frutos eternos en tu vida. Si este mensaje está resonando en tu corazón, suscríbete a este canal, porque cada semana compartimos verdades como estas que transforman vidas. Y no olvides que en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para descargar nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un recurso que te guiará paso a paso en este hermoso viaje de redescubrir la presencia divina en tu vida. Continuemos descubriendo juntos esta verdad transformadora. Existe una razón profunda por la cual Dios permite que ciertas personas salgan de tu vida y tiene todo que ver con quien Él te está llamando a ser. No se trata de un capricho divino, ni de un acto cruel. Se trata de arquitectura espiritual. Dios está construyendo algo en ti, y para que esa construcción sea sólida, primero debes remover los cimientos débiles. Piensa en cómo se construye un edificio magnífico. Antes de levantar la primera columna, antes de colocar el primer ladrillo, los constructores deben cavar profundo, deben remover la tierra suelta, las piedras inestables, todo aquello que no puede sostener el peso de lo que vendrá. Y eso duele. Ese proceso de excavación es doloroso, deja huecos, crea vacíos, pero es absolutamente necesario. Tu vida es ese terreno, y Dios es el arquitecto maestro que sabe exactamente qué debe permanecer y qué debe irse. Él ve el edificio completo antes de comenzar, conoce cada piso, cada habitación, cada detalle de lo que serás, y en su sabiduría infinita, Él sabe que ciertas personas simplemente no pueden estar presentes en los niveles superiores de tu destino. No porque tú seas mejor que ellos, no porque ellos sean malos, sino porque sus propósitos son diferentes. Sus destinos van en otra dirección, y si Dios permitiera que permanecieran, terminarías construyendo la vida de ellos en lugar de la tuya. Terminarías viviendo el sueño de otro en vez del plan que Él diseñó específicamente para ti. En Éxodo 33, versículo 14, Dios le dice a Moisés: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Observa la promesa. No dice que multitudes irán contigo. No promete que tendrás compañía numerosa. Promete su presencia. Y esa presencia, esa compañía divina, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Moisés entendió esto de una manera profunda.
Cuando Dios le ofreció enviar un ángel con el pueblo de Israel, mientras ellos iban a la tierra prometida, Moisés rechazó la oferta. Dijo algo revolucionario en el versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Prefería quedarse en el desierto con Dios que llegar a la tierra prometida sin él. Eligió la presencia sobre el destino, la intimidad sobre el logro. Y esa es la lección que muchas mujeres que caminan solas están aprendiendo ahora mismo. Que es mejor estar sola con Dios que acompañada sin él. Que es preferible el silencio lleno de su voz que el ruido vacío de conversaciones sin propósito. Que caminar en soledad con dirección divina supera 1000 veces caminar en compañía hacia ninguna parte. Porque la verdad es esta: las personas que Dios removió de tu vida no podían ir a donde tú vas, no tenían la capacidad, no poseían la visión, no compartían el hambre espiritual. Y si hubieras insistido en llevarlas contigo, de dos cosas una: o ellas te hubieran detenido con su resistencia, o tú te hubieras agotado cargando un peso que nunca fue tu responsabilidad llevar. Dios te ama demasiado para permitir eso. Él valora tu destino más que tu comodidad temporal. Él prioriza tu propósito sobre tu popularidad. Y si eso significa que debes caminar temporadas largas en aparente soledad, Él considera que es un precio pequeño comparado con la grandeza de lo que está preparando para ti. Considera la historia de Ruth, una mujer que perdió todo. Su esposo murió, su suegro murió, su cuñado murió. Se quedó solo con su suegra Noemí en tierra extranjera. Y cuando llegó el momento de decidir, cuando tuvo la oportunidad de regresar a su familia, a lo conocido, a la seguridad de su tierra natal, Ruth tomó una decisión radical. Decidió caminar sola hacia lo desconocido. En Ruth 1, versículo 16, ella declara esas palabras hermosas: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Ruth eligió el camino difícil, el camino solitario, el camino donde las certezas eran pocas y los riesgos eran muchos. Pero mira lo que Dios hizo con esa decisión: la llevó a los campos de Booz, la colocó en el linaje del Mesías, la transformó de viuda empobrecida a matriarca bendecida. Todo porque estuvo dispuesta a soltar lo familiar y caminar hacia lo prometido, aunque eso significara hacerlo sin las personas que conocía, sin la red de seguridad que tenía, sin las garantías que el mundo ofrece. Y tú estás en ese mismo lugar ahora, entre lo conocido y lo prometido, entre la comodidad de lo que fue y la incertidumbre de lo que será. Y Dios te está pidiendo que confíes, que camines, que avances aunque vayas sola. Porque Él ya ha preparado tu voz, ya ha diseñado tu provisión, ya ha orquestado los encuentros divinos que cambiarán tu historia. Pero esos encuentros no pueden suceder si sigues aferrada a las conexiones que ya cumplieron su temporada. No puedes recibir lo nuevo si tus manos están llenas sosteniendo lo viejo. No puedes entrar al siguiente capítulo si sigues leyendo el anterior una y otra vez. En Isaías 43, versículo 18 y 19, Dios declara: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Observa la progresión. Primero, olvida lo pasado. Segundo, reconoce lo nuevo. Tercero, espera el milagro incluso en el desierto. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Pero para que puedas verlo, debes dejar de mirar atrás. Debes dejar de llorar por las amistades que se fueron. Debes dejar de cuestionar por qué ciertas puertas se cerraron. Porque mientras miras hacia atrás con nostalgia, te estás perdiendo el milagro que Dios está preparando delante de ti. Las mujeres que caminan solas desarrollan algo que las multitudes nunca cultivan. Desarrollan discernimiento. Aprenden a distinguir entre la voz de Dios y la voz de la gente. Afinan su oído espiritual porque no tienen el ruido de múltiples opiniones confundiendo su juicio. Ellas saben esperar, saben escuchar, saben obedecer incluso cuando nadie más entiende. Y esa capacidad de oír claramente la voz de Dios es invaluable.
porque vendrán momentos en tu vida donde las decisiones que debas tomar serán tan importantes, tan definitivas, tan trascendentales, que no podrás darte el lujo de confundirte. Necesitarás certeza divina. Y esa certeza solo viene de una intimidad profunda con Dios, una intimidad que se forja en la soledad. Así que no maldigas este tiempo, no lo desperdicies en autocompasión, no lo llenes con distracciones vacías, intentando escapar del silencio. En lugar de eso, abrázalo, sumérgete en él. Permite que Dios haga en ti lo que solo puede hacer cuando estás completamente disponible para Él, sin divisiones, sin distracciones, sin competencias por tu atención. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo de calidad con Dios? No hablo de oraciones apresuradas antes de dormir. No me refiero a esos momentos de pánico donde solo buscas su ayuda. Hablo de tiempo real, íntimo, profundo, donde simplemente estás en su presencia sin agenda, sin peticiones, sin apuros. La soledad que estás experimentando es la invitación divina a ese tipo de intimidad. Es Dios diciéndote, finalmente tienes tiempo para mí. Finalmente no estás tan ocupada con las demandas de otros que no puedes atender mi voz. Finalmente puedo tener tu atención completa. Hay una diferencia profunda entre estar sola y sentirse sola. Y Dios está enseñándote esa distinción en este preciso momento de tu vida. Estar sola es una condición externa. Sentirse sola es un estado interno. Y es perfectamente posible estar rodeada de gente y sentirse profundamente sola, así como es posible estar físicamente sola y sentirse completamente plena. La mujer que camina sola por diseño divino descubre algo extraordinario. Descubre que la plenitud no viene de cuántas personas la rodean, sino de quién habita dentro de ella. Cuando el Espíritu Santo hace morada en tu corazón, cuando Cristo vive en ti, la soledad se transforma en santidad. El vacío se llena de presencia divina. Pablo lo entendió perfectamente. En Filipenses 4, versículo 11 al 13, él declara: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Observa que Pablo habla de haber aprendido. El contentamiento no fue instantáneo, no llegó como un regalo envuelto, fue un proceso, un entrenamiento, una disciplina desarrollada a través de temporadas difíciles, incluyendo temporadas de soledad extrema. Pablo escribió muchas de sus cartas desde una celda, solo, encadenado, separado de las iglesias que amaba, de los compañeros que apreciaba, de la libertad que valoraba. Y sin embargo, desde esa soledad forzada, desde ese aislamiento involuntario, fluyeron algunas de las verdades más profundas del Nuevo Testamento, porque cuando todo lo demás fue removido, cuando todas las distracciones desaparecieron, cuando el ruido del mundo se silenció, lo único que quedó fue la voz de Dios. Y esa voz era suficiente, era poderosa, era transformadora. Tu soledad actual está produciendo algo similar, está destilando tu fe, está purificando tus motivaciones, está revelando qué es real en tu vida espiritual y qué era simplemente performance para otros. Porque es fácil parecer espiritual cuando todos te observan. Es sencillo mantener apariencias cuando tienes audiencia. Pero cuando estás sola, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos ni reconocimiento, ahí se revela la autenticidad de tu relación con Dios. Y Dios está más interesado en tu autenticidad que en tu popularidad. Él prefiere una adoradora sincera en secreto que 1000 seguidores superficiales en público. Él valora más tu intimidad genuina con Él que todos los títulos religiosos que pudieras acumular. Porque Dios mira el corazón, y el corazón solo se desnuda completamente en la soledad. En Mateo 6, versículo 6, Jesús instruye: «Mas tú cuando ores entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Aquí está el principio divino. Lo que haces en privado determina lo que recibes en público. Lo que cultivas en secreto se manifiesta en público.
Las recompensas verdaderas no vienen de la admiración humana, sino de la aprobación divina. Y para obtener esa aprobación, para desarrollar esa relación íntima con el Padre, necesitas ese aposento, necesitas ese lugar secreto, necesitas esos momentos donde la puerta está cerrada al mundo, pero completamente abierta al cielo. Y muchas veces, Dios cierra las puertas relacionales en tu vida precisamente para que finalmente entres a ese aposento que has estado evitando. Porque seamos honestas, cuando estamos rodeadas de gente, cuando nuestros calendarios están llenos, cuando nuestros teléfonos no paran de sonar, es fácil posponer ese tiempo a solas con Dios. Siempre hay algo más urgente, siempre hay alguien que necesita nuestra atención, siempre hay una razón para no entrar al aposento. Pero cuando Dios elimina esas distracciones, cuando vacía tu agenda social, ya no tienes excusas, es solo tú y Él. Y eso te aterroriza un poco, ¿verdad? Porque estar a solas con Dios significa enfrentar verdades que has estado evitando. Significa permitir que su luz ilumine áreas de tu vida que preferirías mantener en penumbra. Significa soltar máscaras que has usado durante tanto tiempo que casi olvidaste quién eres sin ellas. Pero también significa libertad, sanidad, transformación genuina, porque solo en la presencia de Dios, sin testigos, sin pretensiones, puedes ser completamente vulnerable. Puedes llorar sin explicaciones, puedes confesar sin temor al juicio, puedes despojarte de toda la fachada y simplemente ser tú, la tú real, la tú quebrantada, la tú que necesita desesperadamente su toque. David conocía este lugar. En Salmos 62, versículo 5, él declara: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». No dice que su esperanza está en sus ejércitos, aunque era rey. No menciona que su confianza está en su talento, aunque era músico extraordinario. No presume de sus logros, aunque había derrotado gigantes. Dice que su esperanza está solamente en Dios. Y ese solamente es crucial. Significa que David había llegado a un lugar donde todo lo demás fue reducido a su verdadero tamaño, donde las personas ya no eran su fuente, donde las circunstancias ya no dictaban su estado emocional, donde Dios era suficiente, completamente suficiente. Ese es el lugar al que Dios te está llevando, a ese solamente, donde Él es tu única fuente de validación, tu única fuente de valor, tu única fuente de propósito. No porque las personas sean malas, sino porque ninguna persona puede llenar un espacio que fue diseñado únicamente para Dios. Hemos intentado llenar ese vacío con amistades, con relaciones románticas, con logros profesionales, con reconocimiento social, y nada funciona, nada satisface, porque ese hueco tiene forma de Dios, y solo Él puede llenarlo adecuadamente. Entonces Dios, en su misericordia, comienza a remover todo lo que estábamos usando como sustituto, no para castigarnos, sino para salvarnos, para liberarnos de la idolatría disfrazada de normalidad, para rescatarnos de relaciones que se habían convertido en muletas emocionales, para sanarnos de codependencias que llamábamos amistad. Y sí, duele terriblemente, porque cuando algo te ha sostenido durante tanto tiempo, incluso si no debía sostenerte, soltarlo genera un vacío temporal, una caída momentánea. Pero Dios no te deja caer al vacío. Él está allí para atraparte, para sostenerte con brazos más fuertes que cualquier relación humana, para abrazarte con un amor más constante que cualquier afecto terrenal. En Salmos 34, versículo 18, leemos: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». ¿Captas la promesa? Dios está cerca de los quebrantados, no lejos, no distante, cercano, íntimo, presente. Cuando tu corazón está roto por las partidas, por las pérdidas, por las puertas cerradas, ahí es precisamente cuando Dios está más cerca. Pero debes estar dispuesta a percibirlo, a buscarlo, a extender tu mano hacia Él en lugar de desesperarte buscando reemplazos humanos, porque la tentación en la soledad es llenarla rápidamente con cualquier cosa, con cualquier persona.
con cualquier distracción que silencie el silencio incómodo. Resiste esa tentación, porque ese silencio incómodo es en realidad el espacio donde Dios quiere hablarte. Ese vacío que sientes es el lienzo en blanco donde Él quiere pintar algo nuevo. Esa soledad que temes es el terreno fértil donde Él quiere plantar semillas de propósito que producirán frutos extraordinarios. Las mujeres que aprenden a caminar solas con Dios desarrollan una fortaleza interior que las multitudes nunca conocerán. Desarrollan raíces profundas porque han tenido que buscar agua en lo profundo del espíritu. Crecen fuertes porque han enfrentado tormentas sin paraguas humano, solo la cobertura divina. Se vuelven sabias porque han aprendido a discernir voces en el silencio. Y cuando Dios finalmente traiga nuevas personas a tu vida, y lo hará, serás una mujer completamente diferente. No necesitarás que te completen porque ya estás completa en Cristo. No buscarás que te validen porque ya conoces tu valor en Dios. No dependerás emocionalmente de ellas porque ya habrás encontrado tu estabilidad en el Espíritu Santo. Esas nuevas relaciones serán sanas, equilibradas, edificantes, porque vendrán de un lugar de plenitud, no de vacío, de abundancia, no de necesidad, de fortaleza, no de debilidad. Y esa es la diferencia entre las conexiones que Dios ordena y las que nosotros forzamos en nuestra desesperación. Existe un patrón divino en las Escrituras que muchos pasan por alto. Cada persona que Dios usó poderosamente tuvo que pasar primero por una temporada de aislamiento. No fue coincidencia, no fue casualidad, fue preparación intencional, porque Dios sabe que el carácter necesario para llevar una unción extraordinaria solo se forja en el fuego de la soledad. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de liderar a millones. José estuvo años en la cárcel antes de gobernar Egipto. David vagó por cuevas huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Juan el Bautista creció en el desierto antes de preparar el camino para el Mesías. Jesús mismo se apartó 40 días al desierto antes de comenzar su ministerio público. ¿Ves el patrón? El desierto antes del destino, la soledad antes de la influencia, el aislamiento antes del impacto. Porque Dios necesita que seas fuerte en tu interior antes de darte responsabilidad exterior. Necesita que dependas completamente de Él antes de confiarte con plataformas donde otros dependerán de ti. En Oseas 2, versículo 14, Dios declara algo hermoso. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Observa la ternura en estas palabras. Dios no dice que te arrastra al desierto como castigo. Dice que te atrae, que te lleva. Y una vez allí, lejos del ruido, lejos de las voces, Él habla directamente a tu corazón. Hay cosas que Dios quiere decirte que solo pueden ser escuchadas en el desierto. Hay verdades sobre tu identidad que no puedes captar en medio de la multitud. Hay revelaciones sobre tu propósito que requieren silencio para ser recibidas. Y Dios te ama tanto que está dispuesto a llevarte al desierto, incluso si eso significa que temporalmente te sentirás sola, para que puedas escuchar lo que necesitas oír, porque aquí está la realidad. La mayoría de nosotros vivimos con tanto ruido externo que hemos perdido la capacidad de escuchar nuestra propia voz interior, mucho menos la voz de Dios. Estamos constantemente conectadas, siempre disponibles, perpetuamente distraídas, y en ese estado es imposible tener la claridad necesaria para tomar decisiones sabias o discernir la voluntad divina. Entonces Dios, en su sabiduría, crea desiertos, no para abandonarte, sino para hablarte, no para herirte, sino para sanarte, no para aislarte permanentemente, sino para prepararte adecuadamente para lo que viene, porque lo que viene es grande, es poderoso, es trascendental, y necesitas estar lista. En Jeremías 29, versículo 11, encontramos una promesa preciosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos sobre ti, planes específicos, un futuro diseñado, y ese futuro es bueno, es esperanzador, es glorioso. Pero entre donde estás ahora y donde Dios quiere llevarte, hay un proceso.
Y ese proceso frecuentemente incluye la eliminación de lo familiar, el cierre de puertas, la remoción de personas. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque el futuro que Él ha preparado para ti no cabe en el contenedor de tu presente. Necesitas expansión, transformación, renovación completa. Imagina que tienes un vaso lleno de agua sucia. Dios quiere llenarlo con agua cristalina, pero primero debe vaciar el vaso. Si intenta añadir agua limpia mientras el vaso está lleno de agua sucia, solo conseguirá diluir la suciedad, no eliminarla. Así que Él voltea el vaso, lo vacía completamente. Y sí, por un momento, el vaso está vacío. Por un tiempo sientes ese vacío intensamente, pero ese vacío es temporal, es intencional, es necesario. Porque una vez que el vaso está completamente vacío, una vez que toda el agua sucia ha sido eliminada, entonces y solo entonces, Dios puede llenarlo con algo puro, algo nuevo, algo que no esté contaminado por lo anterior. Tu vida es ese vaso ahora, y Dios está en el proceso de vaciarlo. Está removiendo las relaciones que te contaminaban, está eliminando las influencias que te deformaban, está cerrando las puertas que te desviaban de tu propósito. Y aunque el vacío se siente aterrador, confía en el proceso, confía en el Maestro que sostiene el vaso. En 2 de Corintios 5, versículo 17, Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no versión mejorada de la antigua, no reparación de lo roto, completamente nueva. Y para convertirte en esa nueva criatura, lo viejo debe morir primero. Las viejas amistades que alimentaban tu inseguridad deben morir. Los viejos patrones de buscar validación en lugares equivocados deben morir. Las viejas versiones de ti que conformaban para encajar deben morir. Y la muerte siempre duele. Siempre hay un proceso de duelo. Pero después de la muerte viene la resurrección. Después del vacío viene la plenitud. Después de la soledad viene el propósito. Y el propósito que Dios tiene para ti es mayor de lo que imaginas. Es más expansivo que tus sueños más ambiciosos. Es más impactante que tus planes más elaborados, pero requiere una versión de ti que aún no eres. Requiere madurez que aún no posees. Requiere fortaleza que todavía estás desarrollando. Por eso, el proceso toma tiempo. Por eso la soledad se extiende más de lo que esperabas, porque Dios no está simplemente quitando personas de tu vida. Está reconstruyendo tu identidad. Está restableciendo tu fundamento. Está renovando tu mente, está restaurando tu corazón, y ese trabajo profundo no puede apresurarse. En Isaías 61, versículos 1 al 3, encontramos la misión de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lee esas palabras lentamente. Dios quiere darte gloria en lugar de ceniza, quiere transformar tu luto en gozo, quiere cambiar tu angustia por alegría. Pero primero debes pasar por la temporada de ceniza. Primero viene el luto. Primero experimentas la angustia. No porque Dios sea cruel, sino porque la transformación genuina requiere que lo viejo sea completamente quemado antes de que lo nuevo pueda emerger de las cenizas. Estás en las cenizas ahora, mirando los restos de lo que fue, recordando lo que perdiste, sintiendo el peso de lo que ya no está. Y es doloroso. Es desgarrador, es profundamente humano sentir ese dolor, pero no te quedes en las cenizas, no construyas tu casa allí, no hagas de la pérdida tu identidad permanente, porque Dios está preparando la gloria, está destilando el óleo de gozo, está tejiendo el manto de alegría, y cuando llegue el momento preciso, cuando la transformación interna esté completa,
Él te levantará de las cenizas convertida en algo completamente nuevo, algo glorioso, algo que solo podía emerger después del fuego. Las mujeres que caminan solas por designio divino eventualmente se convierten en faros para otras. Se convierten en testimonios vivientes de que Dios es suficiente, de que su gracia es real, de que sus promesas no fallan, porque han caminado el valle oscuro y han emergido del otro lado. Han experimentado la soledad y han descubierto que nunca estuvieron realmente solas, y cuando hablen, hablarán con autoridad, no la autoridad del conocimiento teórico, sino la autoridad de la experiencia vivida. Podrán decir con convicción genuina que Dios sostiene en la tormenta, que Él provee en el desierto, que Él acompaña en la soledad, porque lo han vivido, lo han probado, lo saben. Así que abraza este proceso, por más difícil que sea, por más doloroso que se sienta, porque no es el final de tu historia, es el capítulo de transformación, es el puente entre quien eras y quien estás destinada a ser. Y del otro lado de este puente hay una versión de ti que apenas puedes imaginar, una versión fuerte, sabia, llena de propósito, una versión que no teme la soledad, porque ha aprendido a encontrar compañía en Dios. Entonces, aquí estás, al final de este mensaje que quizás llegó a ti justo cuando más lo necesitabas. Y quiero que sepas algo importante. Tu soledad no es accidental, no es castigo, no es señal de que algo está mal contigo. Es evidencia de que Dios te está preparando para algo extraordinario. Las mujeres que caminan solas por diseño divino son las que eventualmente caminan con propósito divino. Son las que impactan generaciones. Son las que llevan autoridad espiritual auténtica. Porque han aprendido en el silencio lo que las multitudes nunca enseñan. Así que sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo que Dios es fiel, incluso cuando el camino parece solitario, porque Él está contigo, cada paso, cada momento, cada lágrima, y lo que Él está construyendo en ti vale cada segundo de este proceso. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a suscribirte a este canal donde cada semana compartimos verdades transformadoras. Dale me gusta a este video. Deja un comentario contándome cómo Dios está obrando en tu vida. Y no olvides que en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para descargar nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Continúa con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene más que decirte. Bendiciones.